última clase hablamos sobre las acechanzas de nuestro enemigo, que es Satanás. Vamos a dar un repasito. Dijimos su actividad, dijimos que sus nombres revelan su verdadera naturaleza, nos dicen quién es él con respecto a Dios, a Cristo y a nosotros los redimidos por Cristo, a los nacidos de nuevo. Él se puede mostrar desde la ferocidad de un dragón hasta la apariencia de un ángel de luz, es decir, que él nos va siempre a engañar. El Señor nos dijo que debemos estar alerta para que Él no nos engañe y no tome ventaja sobre nosotros. Satanás siempre nos va a atacar con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Por eso debemos conocer sus maquinaciones. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, esta carta la escribió el apóstol Pablo desde la prisión. Desde allí Pablo se preocupó porque los cristianos estén bien prevenidos contra este enemigo siniestro que es Satanás. A diferencia de otras cartas, en esta Pablo no se ocupa de ningún problema urgente y se dedica a pensar y reflexionar sobre el propósito supremo de Dios para el mundo. Al final de la carta nos anima a permanecer en el Señor y nos habla de las herramientas que Dios da a sus hijos para vencer los ataques del diablo. Entonces, el capítulo 6 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos quiso alertar sobre la guerra espiritual que libramos los cristianos con nuestro adversario el diablo, y nos dejó 24 versos claros para estar fortalecidos y hacer frente a las artimañas de él. Entonces, Efesios 6, del 10 al 18, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya nosotros hemos estudiado todo eso, ya nosotros vimos lo que son las potestades, los principados, ya estudiamos toda esa jerarquía demoníaca, ya nosotros hemos visto qué son las artimañas, cuáles son las maquinaciones, cuáles son las acechanzas, ya todo eso lo hemos estudiado. Estamos ahorita mismo en la clase número 18, es decir, tenemos 18 clases que estamos hablando sobre todo este comportamiento de Satanás y de los demonios. Entonces nosotros debemos estar preparados con la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos aprendiendo sobre la Escritura, nosotros tenemos que tener esas enseñanzas en nuestra vida, porque esas cosas que Dios permite que nosotros aprendamos, para que nosotros echemos mano de ellas y para que no dejemos que el enemigo nos engañe. Porque, como dice el apóstol Pablo, ya no es para que seamos niños de pecho, ya debemos estar comiendo suculento, ya debemos estar comiendo carnita, ya debemos estar en un nivel más avanzado del conocimiento de la Escritura, porque ya no tenemos un año, ni 2 días, ni 3 días en los caminos del Señor. Dice que el apóstol Pablo se sorprendió de los Gálatas, dijo: Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó a ustedes? Después que él se fue de ellos trajeron otra cosa diferente, y eso le pasa a la iglesia, nos pasa, yo me quedo aterrada de ver gente que estaba en los caminos del Señor, sirviéndole, y de repente... Entonces, una de las cosas que el Señor nos manda a nosotros y nos advierte siempre es a nosotros estar firmes, a nosotros conocer la palabra, porque la palabra es la que nos va a librar a nosotros de los errores. Yo siempre se los he dicho a ustedes tienen que tener conocimiento de la Escritura. Si aquí llega alguien y se para diciendo algo raro, ustedes se lo tienen que decir. Ustedes dicen: oye, ¿qué es lo que estás enseñando? ¿Qué es eso? Eso nos dice la Escritura, porque tenemos que conocer la palabra. Esa palabra nosotros la tenemos que defender, esa palabra nosotros tenemos que guardarla para que ella se mantenga como ella es, pura.
Por eso se mete en la iglesia y se filtra cada cosa dentro de las iglesias, porque la gente no está percibida, no está preparada. A veces la gente opta porque se va. Dice, ay, lo que están enseñando ahí, y se van. Es decir, no defienden la doctrina. Nosotros tenemos que hacer eso. El apóstol Pablo lo dice en muchas de sus cartas. Tenemos que nosotros, él era un guardián de la doctrina. Él decía que él sabía que cuando ya ellos no estuvieran iban a venir lobos encubiertos y se iban a meter en la iglesia, iban a venir a desbaratar la doctrina, y ha pasado por los siglos de los siglos, pero siempre hay un remanente. Dios siempre tiene un remanente de sus hijos que están ahí, son los guardianes, los atalayas, para cuidar la doctrina, para no dejar que se meta nada extraño en las enseñanzas pura de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no conocemos la Escritura, ¿cómo nosotros vamos a defenderla? Tenemos que conocerla, tenemos que conocerla. Eso es como si usted va al médico y un médico le da un diagnóstico y le dice, usted tiene esto, usted tiene... A veces uno a veces no puede creer a ojos cerrados lo que dice el médico, y uno va y busca otro diagnóstico médico. Ellos también se equivocan, ellos también cometen errores, son humanos, también se van a equivocar. Entonces, igual con lo que nos están enseñando. Yo siempre les digo, lo que yo les enseño a ustedes tienen que filtrarlo por la palabra de Dios. Ustedes tienen que decir esto, pero que tiene que ser la palabra de Dios. No lo que me enseñó Pepito, lo que me enseñó Juanito, tiene que ser lo que dice la Escritura, no lo que usted leyó, lo que le dijeron, la filosofía. Tiene que ser lo que dice la Escritura, para que usted pueda tener una base y un fundamento sobre la doctrina, porque ahí es que nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra sana, en la palabra verdadera. Entonces, el apóstol Pablo nos dice primero que nuestra fuerza viene del Señor y nos anima a fortalecernos en Él. Y esa fuerza se logra de una íntima relación con Jesús a través de la oración y de la lectura de su palabra. Esa es la fortaleza que nos da a nosotros mismos. La relación de nosotros con Él forma en nosotros esa comunión con Dios, que nosotros sabemos, los que tenemos esa comunión, sabemos que esa es la manera como nosotros nos fortalecemos en Dios. Mire, lo que venga, usted lo primero que hace es ir y orar. Vamos a orar. Entonces, el apóstol Pablo nos dice primero que nuestra fuerza viene del Señor y nos anima a fortalecernos en Él. Y esa fuerza se logra de una íntima relación con Jesús a través de la oración y de la lectura de su palabra. Esa es la fortaleza que nos da a nosotros mismos. La relación de nosotros con Él forma en nosotros esa comunión con Dios, que nosotros sabemos, los que tenemos esa comunión, sabemos que esa es la manera como nosotros nos fortalecemos en Dios. Mire, lo que venga, usted lo primero que hace es ir y orar. Vamos a orar. El domingo pasado nosotros tuvimos una emergencia, mi suegra se puso malísima. Ella contaba como empecé a orar y a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Y le dije a él, vamos a orar. Hay un momento que uno no puede hacer nada. Tú no eres médico, tú no puedes correr, tú tienes solo que orar. Y en ese momento oramos y podían reanimar. Se le había bajado la presión arterial casi a 40 y pico. Las dos presiones las tenía casi iguales. Estaba todo el equipo de emergencia, estaba ahí. Y ella no respondía. Solo Dios, en ese momento. Pero en ese instante nosotros nos damos cuenta que estamos fortalecidos en Él. Porque ese es el momento de, como dice, ese es el momento de la chiquita, cuando vemos que ahí no hay respuesta. ¿Qué podemos hacer? Nosotros estábamos lejísimos, no estábamos ni en el lugar, no podemos hacer nada, los mismos médicos que estaban sobre ella no podían hacer nada. Y en ese momento solo era clamar a Dios. Nosotros oramos y yo pedí oración ahí mismo al grupo de oración, porque en ese momento nosotros tenemos que tener la certeza que solamente en ese momento Dios es el que nos va a ayudar. Cuando nosotros tenemos esa fuerte convicción que viene de tener una relación, una comunión íntima con Dios, nosotros sabemos y estamos seguros y confiados que lo que sea, nosotros estamos en las manos de Dios. Y mira, antes que nosotros llegáramos al hospital, ya ella la habían restablecido. Cuando llegamos todavía tenía la presión baja, pero ya había abierto los ojos, ya respondía cuando le hablaba.
y vimos que ahí estaba obrando Dios, que uno tiene como la certeza de que ahí está Dios. No importa que haya un montón de gente, lo que sea o lo que esté pasando, pero uno tiene la seguridad y la certeza que en ese instante Dios está obrando. ¿Y usted sabe de qué nace eso? De la cercanía que nosotros tenemos con Dios, de conocer a Dios, de saber que Dios ha obrado antes y que Dios va a volver a obrar. Entonces, cuando eso sucede, la respuesta de nosotros tiene que ser de acuerdo a nuestra fe. Y nuestra fe está sustentada en nuestra relación con el Señor. Y esa relación se sustenta con oración y con la palabra de Dios. Esas son las dos cosas que no pueden fallar en la vida del mundo. No pueden fallar en nuestra vida. Usted no puede dejar de orar. Nosotros podemos dejar a veces un día de comer, pero no podemos dejar de orar. Porque por muy ocupado y por muy distraído, por muy lo que sea que estemos, nosotros podemos orar. Porque mire, usted no se tiene que arrodillar, usted no tiene que venir a la iglesia, usted ora donde usted esté. Es más, si usted no puede hablar, usted ora en su mente, en su pensamiento. Y entonces nosotros no tenemos excusa para no orar. No podemos decir, no tengo tiempo. No, ¿cómo? Lo que usted esté haciendo, usted puede estar orando. Yo estoy en mi trabajo y yo estoy orando. Si no puedo orar en voz alta, puedo orar, estoy orando en mi pensamiento y puedo orar bien bajito. No tengo que orar, que lo escuche todo el mundo. Pero usted está en comunión siempre con Dios. Y eso es la base, eso es lo que nos fortalece. Por eso el apóstol dijo que nos fortaleciéramos en el Señor. Y después dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, van a haber momentos difíciles, va a haber un día malo, pero dice, y habiendo acabado todo, es decir, cuando todo eso malo pase, porque todo eso va a pasar, a veces uno cree que esas cosas son eternas, y uno dice, Dios mío, ¿cuándo se va a terminar esta prueba? Es un proceso donde estamos, y cuando eso acabe, porque va a acabar, se va a terminar, dice, estar firme. Es decir, que cuando salgamos de ese proceso, que cuando salgamos de ese tiempo de prueba, de tribulación, nuestra fe no haya sido tocada, la fe y la confianza en Dios esté intacta. Eso es lo que es estar firme. Que cuando eso pase no quedemos apabullados y digamos, ay, ya no vamos a la iglesia, ya no creemos en Dios, ya se nos fue todo. Porque si eso ocurre, quiere decir que no estábamos fortalecidos en el Señor. Y aquella prueba y aquella cosa que vino contra nosotros fue más grande que la fe y la confianza que teníamos en Dios. Entonces después dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, el cinturón de la verdad. Este era, el apóstol usó una metáfora que hablaba de la armadura que usaban los soldados romanos. Él hizo una alegoría con esa armadura, él usó lo que era la armadura para hablar sobre la manera como nosotros debemos de actuar, como nosotros debemos estar vestidos espiritualmente. Ponerse la armadura requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión. Es un acto de humildad y de confianza total en el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, dice, el cinturón de la verdad, vamos a empezar. La coraza de justicia. La coraza es una protección que va por encima, se pone por aquí, vamos a poner como un chaleco, que va por encima de la ropa que está debajo. Se pone sobre el pecho, es metálico, la usaban para protegerlo de las espadas y de las flechas que les tiraban, y era todo metálico. Iba enganchada del cinturón, ¿verdad? Él se enganchaba con el cinturón que la apretaba. Y ella guarda los órganos vitales, como el corazón, que se le mete una espada aquí, los órganos de aquí abajo, porque era toda larga aquí abajo y después se sujetaba con un cinturón. Ella representa la justicia. Debemos recordar siempre nuestra identidad en Cristo, que gracias a Él hemos sido justificados. Aplicar la justicia sobre nuestra vida.
no creer las acusaciones del diablo y usar esa justicia para otros. A veces el diablo nos acusa a nosotros y nosotros nos sentimos culpables. A veces hacemos algo y nosotros reconocemos que está mal y nosotros pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón a la persona y ya nosotros no hacemos más eso. Pero el diablo se va a culpar siempre de recordarnos, de traernos ahí. De vez en cuando nos tira el: ay, ¿te acuerdas cuando tú eras así? Cuando eras borracha, cuando eras una lablana, cuando tú... Siempre se está acordando de traer esas cosas viejas y no las trae. De repente nos encontramos a alguien que nos conoció antes y nos dice: ay, como tú eras antes, que no sé qué, mira, ahora eres cristiano. Porque esos son los dardos del diablo, las sutilezas de él, para que nosotros a veces flaqueemos y a veces sintamos que, ay, yo no soy cristiana, Dios no me ha perdonado. Él quiere que nosotros tengamos esos sentimientos de culpa en nuestra vida. Ese sentimiento de culpa mata a la gente, porque la gente vive con esa culpa toda la vida. Yo he conocido gente que tiene culpa de 20.000 años y andan todavía, que cuando yo era pequeña le contesté a mi mamá mal así, pero ya Dios te perdonó y ya tú cambiaste y hiciste todas las cosas diferentes. Olvídate de eso. El diablo siempre va a traer esas cosas a la mente de nosotros, siempre nos va a acordar: recuérdate esto, recuérdate aquello. Entonces, ¿cómo nosotros? Por eso dice que nos pintamos con la coraza de justicia, porque esa justicia ya fue aplicada sobre nosotros. Nosotros hemos sido justificados en Cristo. Ya no hay nada que Él pueda decir contra nosotros que nos haga sentir así, porque ya Cristo pagó por nosotros y fuimos justificados a través de ese sacrificio. Y entonces nosotros tenemos, cuando eso venga a nuestra mente, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Usar la palabra de Dios. ¿Ya? Por gracia somos salvos. Y no es de nosotros, más un don de Dios. Y decir la palabra tiene que estar siempre presente en nuestra vida. Entonces esa es la coraza de justicia. El cinturón de la verdad. Este era ancho y mantenía la ropa interior, porque debajo de todas esas corazas que se ponían tenían como una túnica que era la ropa interior para que esa coraza no rozara la piel. Entonces ese cinturón ancho sujetaba, ceñía la túnica, y la coraza la mantenía justa para que no se moviera, así como nosotros cuando nos ponemos un cinturón para que no se nos caigan los pantalones, nos mantienen ajustados. Eso es lo que hace el cinturón. Y este cinturón es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Nosotros debemos tenerla siempre presente en nuestra mente y en nuestra boca, hablando verdad unos con otros. Tenemos que vivir una vida íntegra que honre a Cristo. Tenemos que ser verdaderos. Nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. No podemos vivir dos vidas, una vida cristiana y una vida mundana. Hay cristianos que viven así, que son algunos aquí y son otros por allá. Son unos aquí y son otros en la casa. Entonces, no podemos ser así, debemos ser transparentes. Ser como somos, donde quiera, los mismos, en todas partes. No podemos tener doble cara, no podemos tener doble ánimo. Satanás va a intentar siempre engañar con sus mentiras. Debemos estar preparados, llenando nuestra mente con la palabra de Dios, fortalecer en nuestro camino con Dios. Tenemos que vivir una vida de verdad. Cuando la palabra de Dios, que es la verdad, está en nuestra mente y está en nuestra boca, nosotros no vamos a ser propensos a decir mentiras. Tenemos que sacar de nuestra vida todas esas cosas. No quiere decir que no vamos a mentir. Sí vamos a mentir, somos seres humanos y por naturaleza somos pecadores y vamos a hacerlo. Vamos a mentir a veces de bobería. A veces no mentimos mentiras, sino que somos exagerados. Tenemos 5 minutos esperando y decimos: ay, tengo como 2 horas aquí esperando, y lo que tenemos son 5 minutos. Es decir, ser exagerado es también mentir, porque estamos mintiendo, no tenemos 2 horas esperando, hemos llegado recién. Entonces, ser exagerado también es parte de ser mentiroso. Entonces, todas esas cosas tenemos que irnos quitando de nuestro caminar. Por eso es un caminar en Cristo, ir quitando todas esas cosas de nuestra vida. Yo les aseguro a ustedes que ustedes hoy no son igual como eran hace un año. No somos iguales, porque van cambiando cosas y vamos dejando cosas que ya no hacíamos antes. Otro es el calzado para proclamar el Evangelio. Los pies deben estar bien protegidos para la batalla.
El enemigo va a paralizarnos para que no avancemos en nuestra vida espiritual. Desde siempre va a ir a poner obstáculos a que nosotros no crezcamos espiritualmente, a que no nos congreguemos, a que no le hablemos a nadie de Cristo, a que no crezcamos espiritualmente, a que no le hagamos la palabra. No debemos dejar que las trampas del enemigo impidan el avance nuestro en nuestra vida espiritual. No te apresures al mal, más bien ve y comparte el evangelio de paz a todos los que tú puedas alcanzar. Y debemos de guardar nuestros pies a donde nos lleva y a donde nos vamos, donde nos metemos. Tenemos que ser sabios para saber los sitios donde nosotros vamos a ir. ¿Por qué? Porque no podemos los cristianos meternos en todos lados. No crea que, yo voy a meterme aquí en el bar de la esquina a evangelizar. ¿Qué usted va a hacer allá? Nada. Usted nadie le está mandando a ir ahí. Nada. El Señor no lo va a mandar a usted a ir ahí. Usted puede alcanzar la gente en muchos lugares. Si usted tiene personas, conoce personas atadas del alcoholismo, usted puede hablarle en muchos lados, no tiene que ir y meterse a un bar. Y menos si usted tuvo problemas antes con la bebida, mucho menos va a ir ahí. ¿Qué usted va a ir a hacer ahí? Es una tentación para las personas que tuvieron problemas con el alcohol. Entonces, nosotros tenemos que, dice la Escritura, que huyamos de las tentaciones. Entonces tenemos que ser sabios para escoger los libros que vamos a leer, para ver las cosas que vamos a escuchar. Tenemos que ser sabios y entendidos para guardarnos, porque Satanás usa todas las cosas para venir contra nosotros y desviarnos del camino de Dios. El otro es el escudo de la fe. Este escudo era uno grande, que era metálico, pero tenía por el frente una recubierta de cuero, de un cuero bien duro, estaba recubierto al frente. Era resistente y estaba cubierto de cuero porque en muchas batallas tiraban flechas encendidas. Entonces el cuero era como un aislante, porque si el escudo era metálico, el calor de la flecha iba a hacer que el soldado soltara el escudo. Entonces el cuero lo aislaba para que el hombre pudiera resistir tenerlo en la mano. Entonces ese escudo es la fe. Nuestra fe es un escudo, el que nos va a fortalecer. El Salmo 33:3 dice que Dios es escudo alrededor de nosotros, el que guarda nuestra cabeza, el que nos libra en la batalla. Y ese escudo es la fe. Y la fe nuestra viene por el oír la palabra de Dios. La fe de nosotros es por el oír de la palabra de Dios. Esta palabra que está aquí es la que nos ha dado a nosotros esa fe, la ha fortalecido. La palabra, un ejemplo, la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y la gente usa eso y usted lo oye por todas partes, en cosas de autoayuda, y los metafísicos lo usan para allá y para acá. Pero en verdad, ¿qué es lo que quiere decir? Porque ahí, cuando vemos todo el contexto, dice, yo sé pasar por todas las cosas. Yo sé estar en pobreza, yo sé estar en abundancia, a mí me han apedreado, a mí me han puesto preso, yo sé. Es decir, eso es lo que quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que está todo lindo y bonito y lo vamos a recitar como una mantra todos los días. No, tenemos que saber lo que dice ahí, lo que eso encierra. Todo es todo, enfermedad, soledad, me dejaron, me botaron del trabajo, todo es todo. Y dice, en Cristo es mi fortaleza. Entonces, no es solo decirlo así, sino que la fe mía tiene que ser suficiente para creerlo. Cuando tú estás sentado ahí delante de un médico que te dice, mira, es cáncer y está en este stage tal, cuando a ti te están diciendo esto, créeme que se te abre el mundo. Yo he estado ahí. Yo he sentido eso en mi vida, cuando te dice, mira, es cáncer, hizo metástasis aquí, puede estar en los huesos, cuando tú estás oyendo todas esas cosas, y todos los médicos que te han visto, y todos los estudios dicen lo mismo, ahí tú tienes que estar bien cimentada en Cristo,
Cristo, y tu fe tiene que ser bien sólida en Cristo para que tú puedas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay que estar ahí para que uno pueda decir de verdad que mi fe es fuerte. Porque a veces las personas están pasando por esos momentos y uno dice, fortalécete en el Señor, mi hija, no llores, no hagas esto, pero nosotros tenemos que tener la empatía de ponernos en el lugarcito que está la otra persona. Yo me pongo ahí donde está la gente. Cuando una persona me dice, mira, no he pagado mi renta y me van a desalojar de mi casa, yo lo entiendo en mis zapatos porque lo he pasado y puedo decir, yo sé lo que esa persona siente. No le puedo decir, oye, no, si puedo ayudarla, yo la tengo que ayudar. Mira, no tengo dinero, no te puedo, pero yo te llevo para mi casa, no te vas a quedar en la calle. ¿Qué es lo primero que una persona está pensando? ¿Dónde me voy a ir? Tengo niños, ¿qué voy a hacer? Eso es lo primero que pasa por la mente de una persona en ese momento, en ese problema. Entonces, a veces somos extra espirituales y lo que vamos a mira, fortalecerte en el Señor, yo voy a orar por ti, pero hermanito, si usted puede hacer un poquito más, haga un poquito más. Porque usted tiene que pensar que esa persona en ese momento, a veces lo que se nos olvida a nosotros es que Cristo está con nosotros. Porque estamos viendo las circunstancias, toda la gente no tiene la misma fe, todo el mundo no está igual ahí, sostenida en esa fe, que es la fe que nos va a nosotros a sostener. Entonces, para decir eso, por eso pasamos por todas estas circunstancias, todas estas pruebas que pasamos, para que nuestra fe sea aprobada y ver que está una fe sólida y fuerte en Cristo. Entonces ese es el escudo que va a estar ahí para cuando vengan los dardos del diablo. Todos los días van a venir los dardos del diablo. Todos los días no tenemos esas pruebas grandes, pero todos los días tenemos los dardos del diablo encima. Que si vas manejando y acá te cortó el camino, que si el otro te dijo una mala palabra, y ahí tenemos que estar nosotros agarrados al Señor y fuertes para estar firmes en ese caminar. Y para eso es el escudo de la fe. Después tenemos el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Lo que se ponían aquí, el yelmo de la salvación, protege nuestra cabeza y nuestra mente, guardaba la cabeza de los soldados, si le tiraban una flecha, una caída, un golpe con la espada, estaban guardados con el casco, que también era metálico y era bien pesado, puesto sobre la cabeza, cubría toda esta parte de la frente, casi toda la parte de la cara, toda esta parte aquí, porque era para protegerse, lo usaban para la protección y más que todo en la guerra. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de la sabiduría de Dios. Primero tenemos que tener la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día de la vida que Dios nos da como hijos suyos, siendo siervos fieles, recordando que somos linaje escogido. Para nosotros hablar de las maravillas de Dios. Tenemos que estar firmes en esa salvación tan grande que Dios nos dio. Ese es el campo de la salvación. Y la última es la espada del Espíritu. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice que la espada es como una... Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y después dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra. Hebreos 4:12-13. La espada del Espíritu. Esta es la única arma de ataque. Todas las armas que vimos son defensivas, pero esta nos defiende y esta ataca. Esta es ofensiva. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar defendiéndonos del enemigo, como del basquetbol. Que el ataque es la defensa. La mejor defensa es la que gana el juego. Tenemos que tener una buena defensa, sólida. Ahí la armadura nos lo explica, como tenemos que estar
cómo nos vamos a defender. Y la espada es para defendernos y para atacar. Usted se defiende y usted ataca, porque con la espada usted se defiende de que no le den con una espada, y también usted con la espada usted mata a alguien. Entonces, la espada es un arma mortal, por eso nosotros tenemos que estar preparados, y esa espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y miren, todo lo que les he enseñado, todo concluye en que todo es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, en nuestra boca, nos la tenemos que aprender todos los días de nuestra vida. Hoy el otro día una predicadora que decía, si nosotros nos aprendemos un versículo semanal, que lo memoricemos. ¿Cuántos no sabemos? A mí se me ha olvidado mucho. Es más, me acuerdo del versículo, pero no se me olvidó la cita. Exacto. Y estoy ahorita repasando, estoy como si estuviera en el kinder, repasándolo porque me lo puedo escribir, y digo, pero si ahora con tanta avance y tanta tecnología no tenemos excusa, tenemos que aprender cada día más la palabra. Pero ahora, como tenemos la comodidad, la buscamos en el teléfono. Pero ¿y si hay un momento que no tenemos teléfono? Tenemos que tenerla aquí, en la mente. Entonces, esta mujer decía, si nos aprendemos un versículo semanal, uno en la semana, de memoria, al mes son 4, al año son 48. Y decía, usted sabe, si usted sabe el arsenal que usted tiene, si usted se sabe 48 versículos de memoria, cuando usted tenga 10 años de ser cristiano, ¿cuánto se sabe? Y dijo, se lo dejo de tarea para que usted se los aprenda. Es decir, no tenemos excusa cuando no conocemos la palabra de Dios. Entonces, esa espada es la palabra de Dios, para que Satanás no nos gane ventaja a nosotros, como le decía al principio. Cuando vengan esos pensamientos, ¿cómo nosotros rechazamos los pensamientos del diablo? Con la palabra. Por eso es que nosotros no podemos, la mente de nosotros no puede estar en blanco, nunca. Eso que vamos a meditar y vamos a dejar la mente en blanco, eso no lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque esa es el arma del diablo para meternos los pensamientos y las creencias de él. El Señor nos manda en toda la Escritura, nos manda que nosotros tenemos que llenar nuestra mente de su palabra. La mente, el rey David decía, medité en tu palabra. Dios le dice a Josué, medita en mi palabra de día y de noche. ¿Qué es meditar? Cuando usted se queda pensando, usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted se pone a pensar en esa palabra. Y si usted estudia la Escritura, usted va al original como la escribieron, y usted vaya y usted dice, wow. Y usted dice, qué profunda es la palabra de Dios. Parece chiquita y cortica, pero cuando usted ve todo eso y mira la profundidad que tiene esa palabra, usted dice, wow. De verdad que tenemos que estar bien cimentados en Cristo. Entonces, la palabra de Dios es para eso, para que nosotros la atesoremos, la guardemos en nuestro corazón, no solamente para que la tengamos ahí, es para que la guardemos y la aprendamos. Tenemos que aprenderla. Imagínense, la gente antes, cuando no tenía ningún medio como ahora, ni la tenían escrita ni nada, solo lo que escucharon de Jesús. Y miren cómo pudieron escribir los evangelios y todo, porque la atesoraron, porque la repetían, porque la contaban. Dios le mandó el Deuteronomio a su pueblo y le decía, cuando vayas por el camino, estas palabras díselas a tus hijos, repíteselas y repíteselas y repíteselas. Ustedes saben que cuando los judíos celebran la Pascua, esa noche, están toda la noche contando la historia de Israel. Toda esa noche la cuentan, cómo salieron de Egipto, cómo Dios mandó las plagas. Lo están contando oralmente a las generaciones que vienen. Por eso no se pierde, por eso está todo ahí siempre. Así tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios. Hablarla, decirla. Los niños así pequeñitos, así uno le dice la palabra de Dios, mire, se queda. Mi hijo Martín se sabe un versículo, en vez me acostaré así mismo dormir. Toda la vida se va, dice, mami, yo me lo aprendí tenía como 7 años. Y dice, es lo único que me acuerdo. Y se sabe dónde está y todo. Porque la palabra de Dios es tan poderosa, que ella se va a quedar en nuestra mente. Por eso dice, instruye al niño en el camino, porque ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar en la mente. Y si está ahí, nadie puede venir a engañarnos. ¿Por qué? Porque cuando está ahí, usted la va a sacar y va a decir, le dicen algo, usted dice, no, espera, pero la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y usted sabe, usted tiene el antídoto para ir contra lo que le están diciendo. Y usted sabe
¿Cómo va a responder? Porque usted va a responder con la palabra de Dios. Por eso ella tiene que estar presente siempre, 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 todos los días de nuestra vida. Y tenemos que aprenderlo, tenemos que memorizarlo. 1 por semana, 4 al mes. En el año nos vamos a saber 48 versículos de memoria. Vamos a tener un arsenal cuando venga el diablo contra nosotros.